Padre amado, esta mañana venimos delante del trono de la gracia a encontrar esa paz sobrenatural que solo tú nos das, donde puedo hallar tu misericordia y tu poder, donde tu presencia me traslada a reconocer la majestuosidad de lo que tú eres, el reconocer qué grandes cosas haces por los que te obedecen. Señor, quiero poner mi corazón en este lugar. Quiero que examines todo lo que allí he guardado y que va en contra de tu voluntad. Hoy puedo declarar que mi alma tiene sed del Dios vivo, a quien le sirvo. Derrama sobre mí la capacidad de interpretar tu voluntad, pero sobre todo de hacerla. Que no solo sea buscando mis beneficios, sino que sea sabiendo esperar en ti, sean cumplidos mis deseos conforme a tus pensamientos. Una palabra para el Espíritu. Con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, me hace llamar hoy el devocional así. La voluntad divina es. Y escuchemos detenidamente este pedacito. La voluntad divina es. Preguntémonos, ¿qué es para ustedes esa voluntad divina? La voluntad divina es en Él, con Él y para Él. ¿Qué puede entonces usted interpretar con esta afirmación? David en su oración le pedía a Dios que le enseñara cómo hacer su voluntad. Y tal vez muchos de nosotros podemos hacer oraciones que son egoístas, porque solo pedimos, Señor traiga, Señor lleve, Señor llévese, Señor ayúdeme, Señor necesito. Pues una oración es egoísta cuando se pide dirección, pero no se reconoce el derecho de Dios de reorganizar nuestra vida. Pedirle a Dios que ponga en orden mis emociones, mis prioridades, va a despertar la mente y va a avivar mi voluntad. Estará expectante. Por eso la palabra que hoy nos respalda en este devocional la encontré en el Salmo 143:10. Dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Este es un versículo bíblico donde se nos hace un llamado a buscar la voluntad de Dios y a ser guiados por su Espíritu Santo. En este versículo exploramos ese significado que tiene el hacer la voluntad de Dios. Y en esa forma simple se refiere a todo lo que son los planes, los designios de Dios para cada una de nuestras vidas y para el mundo en general. Jesús enseñó a sus discípulos a orar la voluntad de Dios siempre. En el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, siempre estamos pidiendo que se cumpla la obra de Dios aquí en la tierra, como se cumple en los cielos, y que esté en esa línea con su perfecta voluntad. Buscar la voluntad de Dios es tan importante porque nos permite conocer y seguir el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Dios nos ha creado a cada uno con un propósito y una misión específica. Y cuando seguimos ese propósito, vamos a experimentar esa alegría, esa satisfacción en el día a día a la labor cumplida para Él. Además, cuando seguimos la voluntad de Dios, podemos perfectamente ayudar a otros, ser modelo para otros y hacer que el mundo se sienta mucho mejor. El salmista clamaba que Dios le enseñara a hacer su voluntad. Y en esa petición había que tomar una decisión diaria.
Por eso decidir si debemos cambiar de trabajo, si debemos elegir a una pareja e incluso cómo interactuamos con nuestra comunidad son algunas de las decisiones comunes que deben ser tomadas a través de la guía y de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y este modelo de vida le va a permitir a usted ser esa torre de confianza donde sus hijos pueden llegar a contar con usted, a recibir orientación. No hay nada más importante que ver a una familia rendida a los pies del Señor, donde reine el amor, la paz, la misericordia, el perdón, donde no hay señalamiento, sino empatía, comprensión. Pero si vemos todas estas características, formaban parte del carácter de Jesús. Así que, ¿qué está haciendo usted para su familia? Para que ella sea ese prototipo de modelo como plan divino establecido por Dios para su casa. Qué bueno preguntar y cuestionarnos, porque en el día a día debemos empezar a recordar que como seres humanos no somos perfectos, pero no nos podemos quedar con esa verdad, porque la verdad trasciende. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo y Dios sabe qué puso en nosotros. Por eso Él sabe que podemos cometer errores en algunas decisiones, pero siempre espera, siempre está esperando que busquemos de su guía y que estemos dispuestos a ser corregidos por Él. Por eso podemos estar seguros de si estamos tomando decisiones acordes a su voluntad. Y voy a recordar un poquito para reflexionar. En la palabra de Marcos 14, 35, 36, cuando Jesucristo dijo, cuando se fue un poco más adelante y se postró en tierra y oró y dijo, de ser posible no tuviera que pasar por este momento. Y decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por 3 veces repitió esta oración. No era desconocimiento de la voluntad de Dios ni de las Escrituras. Era ese peso que había sobre él de esa empresa salvadora que tuvo que llevar como maestro a orar, agonizante en el monte de Getsemaní. Durante su ministerio, en varias ocasiones, él dijo que había venido como esa profecía de que vendría el Mesías a dar salvación. Él sabía que venía a cumplir la voluntad del Padre. Por eso nos enseñó a orar, para que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra, así como en los cielos. Y Él como maestro nos dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y reitero nuevamente, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y nos preguntamos esta mañana, la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Cómo la sabemos? ¿Cómo podemos descubrirla? Y es tan fácil, sencillamente leyendo las Escrituras. El pueblo de Dios es el pueblo de la Biblia, pero no los que extraen sus enseñanzas solo cuando van y se congregan, cuando van a la iglesia y escuchan al Padre, sino a diario, siempre. Es la mejor herramienta, es el diario de consulta. Allí usted no escribe, de allí usted saca el mejor jugo, porque el Señor nos dejó ese legado completo en un solo tomo. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. Y así como la comida del maestro era hacer la voluntad de Dios, debe ser esa nuestra comida, nuestro alimento. Pero no actuando como esos bulímicos o anorépsicos que comen para después evacuar, sino como los que nutren completamente el espíritu de sus enseñanzas y lo lleva a poner en obra. La voluntad de Dios siempre termina imponiéndose. Muchas veces
Podemos creer que la palabra nos quiere someter, pero a más rápido sometimiento, usted va a encontrar mayor bendición, va a percibirla. Tal vez muchas veces su voluntad no será lo que más le agrade hacer, pero nada pierde si se atreve a seguirla. Al final, la paz de Dios al obedecerla le va a ayudar a vivir una vida más fructífera, su vida pintada de nuevos colores, rodeada de personas que usted jamás se había imaginado. Crea, aunque no vea, permanezca en Él, con Él y para Él. Esa es la mejor decisión que hoy usted puede tomar. Usted recibirá lo que jamás esperó recibir. Seguir la voluntad de Dios debe tener determinación, debes marcar unos pasos firmes, debes tener la confianza de que jamás te arrepentirás. No olvides compartir este devocional. Hay muchas personas que están esperando una voz de aliento, una palabra, una confrontación, un consejo. Y hoy el Ministerio de Sanidad Interior, una palabra para el Espíritu, lo hace, como todos los días, desde Colombia. Bendiciones.